Eso tiene que legislarse. ¿Por qué? Porque se separó la Iglesia del Estado. Eso lo hicieron en Francia. Prácticamente desde la Revolución Francesa, aunque cuando se aquilata en el 1905 con la ley Combes. Eso se hizo en la Segunda República. En la Segunda República, cuando se separa la Iglesia del Estado, se dicta la ley de congregaciones religiosas. ¿Para qué? Para decir, oye, los bienes culturales de extraordinario valor, que han pertenecido siempre a la comunidad, que han sido mantenidos históricamente por la comunidad y por el Estado, son de dominio público. Y después inventariarlos. Pero cuando llegó la Constitución del 78, como sabéis, ya se había prenegociado el concordato. Aunque después entrará en vigor, pero eso se había prenegociado, ¿no? Y ese tema no se abordó. Y en la Ley de Patrimonio Histórico del Estado del 85 no se abordó. O sea, se quedó en un limbo jurídico. De manera que no se sabe, no se ha regulado nunca en qué caso un bien como la mezquita de Córdoba debiera ser dominio. Lo digo porque cuando muchas veces salen en las conversaciones, ¿de quién es la Catedral de Sevilla? ¿De quién es? ¿O de quién es la mezquita? Fijaros que estoy intentando hacer lo más coloquial para que todo el mundo lo entienda. ¿De quién es la mezquita? Mira, consejo, tenéis que responder inmediatamente. No. ¿De quién es? No. ¿Qué es la mezquita? No de quién es. ¿Qué es? Porque si la mezquita se puede vender, es un bien privado. Pero si la mezquita no se puede vender, si no se puede hipotecar, si no la puede adquirir por el uso del tiempo, si no se puede embargar, es un bien de dominio público. Y si es un bien de dominio público, no es de nadie porque nos pertenece a todas y todos. Así que la pregunta de quién es impertinente. Sobra. ¿Cuál es el problema? Que nuestro Estado democrático no lo ha hecho. No lo ha resuelto. Y cuando se ha intentado resolver hace poco en un anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio, y lo ha hecho el ministro Rodríguez Uribe, con una norma, si queréis luego me detengo con mucho más detalle, pero que es un parche de un parche, le ha costado el puesto. Y se ha paralizado el anteproyecto. Yo para que veáis, este es el estado de cosas. Así pues, no sé si me estoy explicando bien, no lo sé. Y entonces tú tendrás que presentar un título material y formal que lo demuestre. Es mía porque lo he comprado, mira, la escritura de propiedad. Es mía porque lo he heredado, mira, el testamento. Mira, es mía porque me lo han legado, mira, el testamento. Es mía porque he tramitado un expediente de dominio. ¿Y por qué ocurrió? Porque tampoco había una norma que dijera, estos bienes no. Porque este y este son bienes de dominio público porque se tratan de bienes que, aun siendo de uso religioso, son de un extraordinario valor histórico y cultural. ¿Ha quedado claro? Esa fue la combinación perversa. Y ahora repito, esas dos consecuencias convierten las inmatriculaciones en nulas de pleno derecho. Porque lo que es inconstitucional es nulo. Y es nulo y además es insalvable. Porque es nulo. Y hasta el estudiante de primero de Derecho sabe que lo nulo, nulos efectos produce. Y que lo nulo abre una cadena de nulidad que hace que, aunque tú lo vendas a otro y lo vendas a otro, siempre fue nulo porque el vicio de origen es nulo. Eso respecto de la forma, pero respecto del fondo también. Y lo hizo para instrumentalizar la causa, para decir, la culpa de esto la tiene Aznar. Pero no es verdad. Aznar lo que hizo fue permitir que los templos de culto accedieran a él. Y ahora viene algo que igual os va a sorprender. Y tenía razón. Ojo, es que tenía razón. Porque la Iglesia puede ser titular de un templo de culto. Es que puede serlo de verdad. Si la Iglesia Católica ha construido un templo en su terreno y lo ha hecho con su dinero, es que es suyo. Esa prohibición era inconstitucional. Pero la misma inconstitucionalidad que el procedimiento que utilizó y no lo derogó. O sea, lo que hizo Aznar era sabedor de que abría la puerta a la entrada de muchos bienes de dominio público, lo veis, pero no derogó el procedimiento. De hecho, una registradora en 1997 se negó a inscribir un templo de culto, diciendo que se lo prohibía. Y en el 2001, fijaros, la Dirección General de los Registros y de Notariado, que es como el órgano de gobierno de los registradores, dijo, pues tenía que haberlo hecho.
¿Por qué esa norma era inconstitucional? Repito, sí, que tiene razón, pero que también es inconstitucional el procedimiento. Como el procedimiento no se derogó, la combinación esa fue la que generó la perversión. ¿Se entiende ahora mejor parte del escándalo? Pues en parte, o en gran medida, el gobierno franquista y después Aznar cuando abrió la puerta a los templos de culto. Pero que ojo, lo hizo con una derogación de un simple reglamento, no tuvo ni que derogar la ley. Un simple reglamento. Eso no se puede declarar inconstitucional porque no puedes recurrirlo directamente. Así que eso, digamos, es el entramado complejo de por qué es inconstitucional. Yo creo que más o menos se entiende. Constitucionales todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978 hasta la fecha. Y eso no quita un átomo los legítimos derechos que tenga la Iglesia sobre sus bienes. Simplemente que vaya y certifique que les pertenecen exactamente igual que cualquier otro ciudadano, sin más. Por eso no es un discurso anticlerical. ¿Bien? Bien. La segunda parte. He dicho, me estoy extendiendo mucho, ¿qué hora es? En el que hay una conciencia ciudadana mayoritaria de que este régimen tiene que cambiar. España tiene que incorporarse a la modernidad. Se había proclamado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había dicho algo tan elemental como que el poder no viene ni de la sangre ni de Dios, ni de la corona, ni de la Iglesia, que proviene del pueblo. Eso no llega a España, pero claro, hay una conciencia ciudadana de, oye, aquí nos estamos muriendo de hambre y resulta que hay muchísimos bienes que están en manos muertas. Y es cuando se proceden a las desamortizaciones. Fijaros que hasta se declaran heréticos los tratados de Jovellanos, los tratados de... para ir al grano, que si no me extiendo me voy. Ya me iba a ir otra vez. Al suelo. Cuando Mendizábal dicta las primeras leyes desamortizadoras y vende bienes de la Iglesia en posesión de la Iglesia, no de la Iglesia, en posesión de la Iglesia, porque eran bienes en manos muertas, ¿qué percibe a cambio la Iglesia? Nada. ¿Y por qué no percibe nada a cambio? Porque no eran de la Iglesia. Así de sencillo. Así de sencillo. Las desamortizaciones de Mendizábal, ¿qué hace el Estado? Vender bienes del Estado que estaban afectos, pero eran del Estado. Igual que si vende un hospital que está afecto a, como he dicho antes, pues, a la sanidad, o un colegio a la educación. Y los vende. Y el dinero, pues ya sabéis que fue un auténtico desastre, fue un fiasco, porque no se hizo con la mentalidad que quería, por ejemplo, Flores Estrada, ¿no? Que se repartiera para los más necesitados, para que... Al final fue un cambio de titulares, ¿no? Y pasaron de tener los monjes a tener los cambistas. Vale, y eso es otro tema. Pero lo importante hoy aquí es que esos bienes de posesión de la Iglesia son enajenados y la Iglesia no percibe el justiprecio. Ayer o antes de ayer me llamaron de 4 por urgencia. Oye, ¿se puede hacer un vídeo? Porque en OK Diario, se lee con tantísimo rigor, dice que se pedía la expropiación de los bienes de la Iglesia. Y yo decía, la expropiación no, porque expropiar es que yo te quito porque te doy un justiprecio. Y te lo quito porque te doy algo, porque declaro que es de utilidad pública. Eso no fueron las desamortizaciones, porque eran bienes del Estado. Después de las primeras desamortizaciones de Mendizábal, se produce el acuerdo con el Vaticano de 1855. Escuchad bien, ¿eh? Yo sé que ahora voy a meterme en un tema más complejo, pero es interesantísimo. Porque en el 51, viendo lo que había ocurrido, y estando ya el poder conservador, pacta con el Vaticano y dice, a partir de ahora, la Iglesia puede ser titular de bienes. Lo que yo acabo de decir creo que es de una extraordinaria importancia histórica, jurídica y política. Hasta el 1851, la Iglesia no podía ser titular de bienes. ¿Por qué? Porque la Iglesia era Estado. Hasta el 1851 no se reconoce a la Iglesia Católica con capacidad jurídica y de obrar para adquirir bienes. Es una línea clave temporal, Congreso, diciendo, mire usted, no pueden imaginar las veces que los monarcas o los fueros han intervenido en los bienes de la Iglesia porque eran bienes del Estado. Y empieza a enumerar un caso, 2 casos, 3 casos, 1000 casos. Todo eso para decir que iba a proceder a la desamortización y no iba a dar justiprecio. Pero claro, como se había llegado al convenio,
Por una cuestión de negociación política, al final lo que percibe la Iglesia es una deuda pública, un título de deuda pública. Pero eso no es un justiprecio, ¿lo veis? Dicho de otra manera, en la segunda desamortización, la desamortización de Madoff, lo que se hace es decirle, Iglesia, usted tiene algunos derechos sobre estos bienes, pero no son tuyos. Y por tener algunos derechos, te voy a dar un título de deuda. ¿Lo veis? 61. La Iglesia puede adquirir bienes. Lo digo porque la Catedral de Sevilla, una visita anterior, ¿no? La mezquita de Córdoba, una visita anterior, ¿sí o no? Eso. De los bienes anteriores a 1861. Los poseía, no eran suyos. A partir del 46 los podía inscribir como si fueran suyos. Y desaparece el matiz de si eran o no eran desamortizables. Fijaros que la Iglesia cobró la deuda pública por la desamortización en la década de los 60. Porque ser dominio público, fijaros, ser dominio público no significa que el Estado sea el dueño, sino que el Estado tiene una potestad de protección sobre ese bien. Y la mejor forma de protegerlo es sacarlo del tráfico jurídico. Claro, ¿cómo protejo? ¿Cuál es la mejor manera de proteger la Giralda de Sevilla? Pues que no se pueda vender. Eso es. Y eso significa que tú tienes una potestad. Repito, lo que eso se llama publicatio. La publicatio, el poder designar este bien en dominio público, no es para acaparar propiedades, sino para acaparar potestades. Y eso es perfectamente compatible con los legítimos derechos que pueda tener la gente. No, tendrían derecho de administración, pero no de propiedad, ¿no? Exacto, ahí está. Y por ejemplo, en la reforma del anteproyecto de la ley de patrimonio histórico, una de las cláusulas que se contenía, muy interesante, era que los bienes de patrimonio mundial fueran gestionados por un patronato público, donde estaría la Iglesia, pero estaría también la ciudadanía, y por supuesto estaría gestionado por el Ministerio de Cultura. Oye, me parece muy bien. ¿Eso es quitarle a la Iglesia lo suyo? No, es que no era tuyo. Lo que estamos diciendo es que va a ser profesionales los que van a gestionar un bien de un extraordinario valor histórico. ¿Para qué? Para que el relato no sea el que tú dices. Mira, en la mezquita de Córdoba, como se ve, llegaron a quitarle el nombre. Yo, de verdad, me voy a morir extremadamente feliz solamente por haber coadyuvado, haber puesto mi parte para recuperar el nombre de la mezquita. Porque las cosas existen cuando se nombran. Fijaros que lo primero que hicieron con los conversos fue que tienen que cambiar el nombre. Cuando tú estás diciendo que la mezquita de Córdoba ya no es mezquita, sino que es solamente catedral, lo que estás es robándole su identidad. Llegaron al extremo de que en los folletos aparecía que ponía, en lugar de llamarla mezquita, la llamaron Intervención Islámica de la Catedral. Eso que estoy diciendo es verdad, Intervención Islámica de la Catedral, que es como llamar, no sé, al Guadalquivir Intervención Islámica del Puente del Aramillo. Algo así. Pues mira, ese disparate pasó. ¿Y sabéis por qué pasó? Porque es que se han adueñado del bien y lo gestionan. Yo creo que la gestión de determinados bienes debe ser pública, porque el dominio es público, pero eso es perfectamente compatible con que den misa, o que tengan sus bautizos, o que tengan sus archivos. Así de sencillo. Mira, el régimen francés es obvio. Ha salido ardiendo la catedral de Notre Dame. ¿Sí? ¿Quién está restaurando? El Estado francés. Porque los parisinos sienten que Notre Dame es suya. Seas o no seas creyente, ¿qué más da? Sea o no seas creyente, la Giralda es un símbolo de Sevilla. ¿No? ¿Qué más da? Lo que parece inconcebible es que en la década de los 80 se pudiera tirar una bandera gigantesca de Andalucía desde la Giralda y para hacerlo tuvieras que pedir permiso al alcalde, y en el siglo XXI la bandera va a ser la de España y tendrá que dar el permiso al arzobispo, ¿no? Y eso no ha pasado 500 años. Es que ha sido antes de ayer. Luego el verdadero problema es que no tenemos en la cabeza lo que pasa en otros estados. Para concluir, en Portugal pasa algo parecido como en Francia, pero el régimen fue un pacto, consecuencia de un acuerdo entre el dictador Salazar y el Papa, en 1940. Oye, un dictador como Franco y el Vaticano, en 1940. Y el Vaticano reconoce que los bienes de enorme valor histórico y cultural
son del pueblo de Portugal, a quien le compete la restauración y la rehabilitación. Igual que ahora nosotros, ¿eh? Igual. A cambio, los puedes usar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una iglesia. Y es que yo eso, espero que todo el mundo lo entienda. Pues si es una iglesia, pues servirá para las cosas que sirve una iglesia. Y me parece muy bien que se use como iglesia, pero que se apropien y degraden un bien como la mezquita de Córdoba a la categoría jurídica de una cochera. Hola amigos, soy Kel Titán y esto que habéis escuchado es una conferencia de nuestro amigo Antonio Manuel Rodríguez Ramos, quien ha dado una conferencia en el Ateneo Cultural organizada por la Asociación de Profesorado para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico de Benbaso, sobre la perversión del escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia actualmente, desde el gobierno de Aznar, quien abrió legislativamente las puertas y la potestad a los obispos para que cometiesen inmatriculaciones con las propiedades y bienes públicos. Y él mismo denunció, por ejemplo, Antonio Manuel, la inmatriculación de la iglesia de la Mezquita de Córdoba. ¿Os suena el caso, verdad? Recapitulando, como he dicho muchas veces, en España no se hizo hasta el siglo XX la separación de poderes que hizo Francia en el siglo XIX. No sería hasta 1931 con la Segunda República, con la Ley de Congregaciones Religiosas para establecer un inventario de patrimonio público y en la Ley de Transición de 1975 o en la de Patrimonio Histórico de 1981, no se hicieron las regulaciones pertinentes para condicionar que es un patrimonio público, y eso deja un vacío legal. Bueno, sin más dilación pueden seguir a Antonio Manuel en su página personal y como letrista del grupo Flamenco a Palos. Se lo recomiendo. Hasta pronto.